Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, mis queridos amigos, nuestro invitado especialísimo de esta hora es José Luis Farías. ¿Cómo estás, José Luis? Un placer conversar contigo. Igualmente, Juan Carlos, muy bien por acá. Bueno, comencemos por lo que está en este momento en la natica de este tarro de leche que están bebiendo los venezolanos para bien o para mal. ¿Se va el gobierno interino o comienza un nuevo interino más complejo todavía? Porque sería el gobierno interino de 3 partidos o de 4 partidos, esta vez en una comisión delegada. ¿Qué le conviene a Venezuela en la opinión de José Luis Farías? Si nos atenemos a las últimas declaraciones de dirigentes como Julio Borges, Henry Ramos Jalú y Enrique Capriles, bueno, pareciera ser que está tocando el final del gobierno interino, porque han sido particularmente severos en sus opiniones, en sus críticas sobre la continuidad del gobierno interino en manos del diputado Juan Guaidó. Pero si juzgamos también los acontecimientos respecto a el año pasado, no olvidemos que estos mismos personajes el año pasado también tenían una posición igual o similar a la que hoy mantienen. Sin embargo, el gobierno interino continuó, permaneció, contó con el respaldo, con el aval de los diputados de las organizaciones políticas de estos dirigentes. Es decir, de Primero Justicia, de Acción Democrática, y me faltaba de Un Nuevo Tiempo, quienes respaldaron a Guaidó. Que se ha especulado respecto a esto. ¿Por qué razón desobedecieron en aquel momento lo que era la orientación de su jefe político? Y si eso va a pasar de nuevo el próximo 5 de enero. Bueno, todos estamos a la expectativa de qué es lo que pudiera acontecer al respecto. Pero no olvidemos las explicaciones que sucedieron sobre por qué los diputados de estas organizaciones políticas votaron en contra de la línea, digamos, dictada por su jefe. Y todo indica que en esa ocasión se produjo un famoso maletinazo. Un maletinazo que en nada se diferencia, y ahí es donde uno también nos llama la atención, porque estos diputados comenzaron a partir del año 2020 una campaña contra un grupo de diputados que presuntamente habían recibido fondos del gobierno para votar en contra de Guaidó y los tildaron de alacranes, y a partir de allí se desató toda una campaña. Entonces yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre quienes recibieron dinero de parte del gobierno, entre comillas? Pues por supuesto, todavía hasta este momento que se sepa, habrá que probar eso, pero todas las acusaciones van en esa dirección. Y los que han usado dinero también de los venezolanos para pagarle a unos diputados para que voten por Guaidó. Es decir, uno les paga al gobierno para que voten en contra de Guaidó y a otros les paga el interinato para que voten a favor de Guaidó. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el alacranato o la conducta que han tipificado o calificado de alacrán es absolutamente igual cualquiera de los dos lados, porque son dineros por parte que provienen de parte de los fondos públicos en ambos casos. Y por supuesto, la decisión política es distinta dependiendo de dónde se ubique. Entonces, todos los argumentos morales que se han esgrimido, éticos al respecto, se caen porque, bueno, no hay diferencia sustantiva entre una conducta y la otra. Ahora, si no hay una diferencia sustantiva entre una conducta con la otra, para darle continuidad a lo que me estás diciendo, le voy a pedir a Yamín, por favor, que revise YouTube. Parece que tuvimos una caída del internet en el canal y estamos fuera del aire en las redes sociales para que reconectemos rápidamente.
si hay cuando esto que tú dices es muy grave. Yo recuerdo que en una época en el movimiento al socialismo, cuando yo era un niño, decíamos, si es verdad lo que dice Ade de Copey y lo que dice Copey de Ade, pues que se vayan ambos para el carrizo porque son unos corruptos y unos mentirosos. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta, ¿qué hacer? Bueno, es ahí donde está la pregunta. Esa pregunta deben responderlas en particular las fuerzas políticas y los liderazgos emergentes en el país. ¿Qué hacer? Porque en el país, a la vez que se ha producido un deterioro profundo de la oposición, se ha venido dando el ascenso de una dirigencia, de un liderazgo emergente que, bueno, tendrá que opinar al respecto. ¿De quién hablo? Por ejemplo, hablo de la gente del Lápiz, con Antonio Ecarri y Erio Ondarroa, que son los líderes principales de esta organización, o hablo de Fuerza Vecinal, entre las cuales está Gustavo Duque o David Uzcategui como dirigentes principales, y por supuesto voceros distintos de la sociedad civil que también han levantado su voz frente a la situación de deterioro en la cual se encuentra la oposición venezolana y que necesita ser relevado ese liderazgo por ese liderazgo emergente. Ahora, esas posturas tendrán que aclararla a ellos acerca de qué hacer. Por lo pronto, lo que sí creo en lo muy personal es que es necesario, es indispensable que el país comience a ver hacia otro lado. Hay otros liderazgos que están apareciendo de la noche a la mañana y parecen cobrar simpatía en la opinión pública, como es el caso de Benjamín Rauseo, el llamado conde del Guácharo, que apunta con unos datos bien interesantes en las encuestas, o el propio Lorenzo Mendoza, que en su momento se manejó como una posibilidad de candidatura para el año 2018 y que de la noche a la mañana, bueno, no desistió de esa posibilidad, pero que hoy vuelve a aparecer su nombre en la opinión pública como una posibilidad para esto. Está también el liderazgo de la señora María Corina Machado, que está metida dentro de esto. Ahora, el asunto es que todos estos grupos se van confundiendo. Unos dicen que van a participar del proceso de consultas primarias que al cual ha convocado la gente de la plataforma, valga decir, los diputados, estos mismos que hoy están diciendo que Guaidó no debe ser, y entre otras cosas dicen, argumentan que no debe ser porque Guaidó, ¿cómo va a ser candidato siendo presidente interino? Y disponiendo de los recursos que ha venido manejando en clara ventaja con respecto al resto de los candidatos que están aspirando. Bueno, son observaciones que se van haciendo. Claro. O una más reciente que me parece muy importante. ¿En qué ha beneficiado en casi 5 años este quinquenio del interinato a los venezolanos? ¿Cuál ha sido el Ahora, permíteme hacerte una pregunta, un poco mirando hacia el tema de los activos en el exterior. Si desaparece el gobierno interino, ¿qué va a pasar con Citgo? Si desaparece el gobierno interino, ¿qué va a pasar con la cantidad de dinero que hay de oro, lingotes de oro en el Banco de Inglaterra? 2.000 millones de... 2.000, una cosa gigantesca en cifras, y un montón de dinero que hay congelado en otros sitios y en los propios Estados Unidos. ¿En manos de quién va a parar eso? ¿Cuál sería esto? ¿Qué harían estos países? O sea, bueno, los que nos metieron en este enredo, los que nos publicaron, tienen que tener una respuesta satisfactoria, una respuesta que, digamos, le sirva a los venezolanos, le sirva al país. No sé cuál es la respuesta que ellos nos van a ofrecer, pero ellos deberían dar una respuesta sobre ese particular. Tengo entendido por algunas de las cosas que han salido a la luz pública, es que el gobierno, el interinato, sería sustituido por una especie de gobierno parlamentario, en el cual se repartiría nuevamente la cochina, pues como para decirlo en la vieja expresión popular. Porque en suma lo que los motiva a todos ellos es cómo seguir manejando recursos que son de todos los venezolanos y que se ha convertido para ellos en un negocio bastante lucrativo porque todos han manejado esos recursos
de los venezolanos. José Luis, te vas a quedar con nosotros un rato más, porque este es un programa para hablar duro de política y de este país tan querido por nosotros, pero también tan dolido, tan sufrido. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.